Hola, hola, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, claro que sí. Bueno, antes de que empiecen a escuchar este episodio, por favor vayan al anterior porque esta podría decirse es la continuación. En el podcast pasado hablamos un poquito de las opiniones de las mujeres, de dos preguntas que les hice a varios amigos y amigas. La primera era para ellos qué es ser mujer y la segunda es si han visto que han tenido mayores oportunidades, pues en el caso de los hombres, por ser hombres, o si las mujeres han tenido menores oportunidades por ser mujeres o se han visto afectadas en algún ámbito en general. Pues claramente por el hecho de ser mujer. En nuestro cuarto episodio se abordaron a las mujeres y ahora vamos a abordar las opiniones de los hombres. Para repetir un poquito cómo se lleva a cabo esta dinámica, son grabaciones de audios que estas personas me mandaron. Yo no las he escuchado, entonces mi reacción va a ser completamente en vivo y me gustaría intervenir para dar algunas de mis opiniones también. Entonces, empecemos con nuestro primer invitado, Felipe. Respondiendo a la primera pregunta de, para mí, ¿qué es ser mujer? Pues obviamente tengo ciertas influencias, pues por la formación que estoy recibiendo, pues ya que estoy estudiando medicina, pues obviamente hay ciertas influencias en el teorema teórico científico que me hacen definir, pues de primerazo, como una mujer es aquella persona que eh, es perteneciente al fenotipo sexual femenino, que hay tres fenotipos sexuales. Dos muy comunes, otro que no es tan común, masculino y femenino. El no tan común son los intersexuales, que ya se produce por algún error eh, en la formación del feto, lo que causa que haya expresión de ambos sexos, con predominancia siempre de un sexo sobre el otro. Pero si hablamos estrictamente desde esa parte, se puede decir que lo que dije, la mujer es aquella persona que pertenece al sexo femenino. Bueno, mi primera intervención va hacia que justo ella también al principio de su respuesta en el podcast anterior, en el episodio pasado, nos decía que si solo se redujera a lo biológico, una mujer sería alguien que tuviera vagina, ¿no? Pero luego, abordando otras cuestiones, nos plantea otros escenarios. Vamos a ver qué nos dice Pipe más adelante. Y soy partidario de que eh, tu fenotipo sexual es influyente en la forma en que tú te autopercibes y en la forma o el género que tú decides adoptar y cómo te quieres mostrar al resto del mundo. Si bien estoy de acuerdo en parte con esta definición, por así decirlo, podría decirse que también amo mucho las ciencias sociales y es una definición un poco muy cerrada y sesgada del teorema científico. Y teniendo en cuenta las ciencias sociales, una mujer es cualquier persona que de acuerdo a su crianza, contexto sociocultural y ciertas influencias que haya recibido en su crecimiento, es aquella persona que tiene o se autopercibe como mujer, independientemente de su sexo, si bien el sexo sí puede ayudar a determinar su género o su identidad sexual. Esta es otra cosa que considero importante, que también se abordaba en el episodio pasado, y es que no necesariamente que nacer mujer, sino que es algo que se puede llegar a ser o se puede ir construyendo, porque una persona que nazca con un sexo, género, porque esta es una discusión muy controversial, siempre se ha discutido la diferencia entre sexo y género y no quiero entrar a discutirlo aquí porque ni siquiera sabría cómo, pero me parece que es un punto muy importante el que diga como que reducirse a lo biológico está muy sesgado y precisamente sería muy reduccionista hablar solo desde una perspectiva, teniendo tantas. Y como nos mencionan Berger y Luckman en su texto, la construcción social de la realidad. Precisamente nosotros no somos solo seres biológicos, somos seres sociales que nos construimos mediante la interacción cultural y social. También me gustaría agregar, y como he venido repitiendo, el hombre es un producto social, no es algo que solo venga de la biología. Y también la sociedad es un producto humano, pero entendiendo que el hombre construye su propia naturaleza, por eso acá hablamos de las posibilidades de ser mujer sin nacer
siendo mujer. No es muy influyente y depende más de la formación y ciertas influencias y características que esta persona crea que son determinantes para ella pertenecer a lo que se denomina la identificación como mujer, su autopercepción y lo que quiere pues transmitir al resto de la sociedad. Esta parte también es muy interesante en el apartado que menciona lo que quiera transmitir a la sociedad. O sea que el género, o bueno, el sexo, vamos a llamarlo género, es algo transmisible, o sea, es como uno se quiere ver frente a otros. Y además diría también cómo se espera ser percibido. Ahora vamos a hablar de la segunda pregunta, que es respecto a si consideran que han tenido más oportunidades solo por el hecho de ser hombres. Ahora bien, con respecto a la segunda pregunta, la cual es que si he vivido alguna, o bueno, he estado en alguna situación en donde por el simple hecho de ser hombre, o bueno, pertenecer al sexo masculino, he tenido o siento que he tenido ventajas frente a las personas que pertenecen al sexo femenino. Eh, es interesante la pregunta, pues porque es un tema interesante, pero puede ser un poco sesgado. Eh, si bien hay argumentos o ideas que se respaldan en argumentos que si bien tienen su sustento tanto argumentativo como teórico y científico, hay otros argumentos dentro de este debate que hacen que pues, el tema se torne un poco sesgado, rayando ya con lo políticamente correcto, incorrecto, pero que ya estaríamos hablando de la libertad de expresión, también de la censura, etcétera. Volviendo al punto central, sí, yo consideraría que sí, que obviamente sí, sí hay ocasiones en las que me he beneficiado por el simple hecho de ser perteneciente al sexo masculino frente a las personas que pertenecen al sexo femenino. ¿Que te puedo dar un ejemplo puntual en este momento? No, creía que no y no me acuerdo en este momento y precisamente de pronto eso tiene que ver con toda la parte de las influencias socioculturales y la forma en que me crié y pues el país, el contexto en el que me crié, pues para nadie es un secreto que Colombia es un país un poco eh, machista. Tengo muchas opiniones al respecto, sobre todo en comparación con las experiencias que nos compartían las mujeres, y es que para ambas, las dos invitadas en el episodio anterior, no fue difícil describirnos específicamente algunas situaciones. En cambio vemos aquí en la última opinión compartida de Pipe que dice como siento que sí me he visto beneficiado por ser hombre, pero no te daría un ejemplo en este momento. No recuerdo. Y por otro lado, bueno, antes de opinar lo que voy a opinar, quiero aclarar que todo aquí se puede poner en debate y en discusión. Y mi punto de vista nunca va a ser criticar al otro o que esto sea una cuestión de mujeres por encima de hombres o que quiera, no sé, como hacer una guerra entre ambos. Pero sí destaco y me parece curioso el lenguaje con el que Pipe se está expresando y es como Colombia un poco machista, que cuando escuchábamos a las mujeres, y solo es algo que me gustaría mencionar, decían específicamente estamos en una sociedad opresora, patriarcal, tal cual y sin titubear. Creo que el vivirlo en carne propia marca mucho más el lenguaje con el que uno se expresa, con el que uno opina frente a estos temas. Y que tiene ciertas normativas con respecto a los comportamientos y la percepción de la persona como persona y su percepción y todo su comportamiento sexual, tiene ciertos comportamientos que son juzgados y otros pues que están como ya establecidos, por así decirlo, debido al sistema de valores tradicionales occidentales. Teniendo en cuenta eso, muy probablemente en este momento no me acuerde, porque probablemente alguna de las situaciones en las que me haya beneficiado el ser hombre, eh, pues yo las pase, aunque no las justifique o aunque no esté de acuerdo con ellas, de pronto muchas veces no le puse mucha atención y las paso como normal, por el contexto sociocultural que te decía. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, sencillamente te podría poner un ejemplo, no de una situación en donde yo me he beneficiado, sino una situación en donde el hecho de ser hombre hace que uno sea o esté un poco más cómodo frente a ciertas situaciones. Antes de escuchar ese ejemplo que nos va a regalar Pipe, es importante mencionar además
que esa es la gravedad de la situación cuando se replican y se normalizan ciertos estereotipos, ciertas normas que se dan por sentadas y no se cuestionan. Porque, como nos menciona Pipe, quienes se benefician de ello no lo notan. Pero en este caso, que somos las mujeres las que estamos siendo afectadas, pues claramente lo notamos. Pero la lucha se hace más difícil. Por ejemplo, tengo un doctor, el cual es, como dirían por ahí, chapado a la antigua, que tiene sus valores tradicionales, ala. Em, y este doctor de vez en cuando ha hecho chistes, los cuales pueden tornarse un poco machistas o chistes un poco, lo que te digo, que están basados en el sistema de creencias occidentales anteriores, en donde pues si bien las personas pertenecientes al sexo masculino pues o nos importa poco lo que haya dicho o nos reímos o nos sentimos más a gusto que una persona perteneciente al sexo femenino. Y muchas situaciones parecidas a estas podrían ser una ventaja en donde, una ventaja por así decirlo entre comillas, en donde el ser perteneciente al sexo masculino ha tenido mayores ventajas o mayor comodidad para mí dentro de la sociedad que una persona perteneciente al sexo femenino. Y como se dan cuenta, es en la cotidianidad donde se normalizan estas prácticas y se tipifican. Por tanto, se empieza a dar la repetición de estas construcciones sociales y terminan transmitiéndose como la realidad, como algo que debería ser socialmente aceptado. Bueno, estas fueron las opiniones que nos compartió Pipe. Y sí puedo decir que se nota la diferencia de cuando los hombres hablan del tema y cómo las mujeres se refieren a lo mismo. Pero está claro que las experiencias se viven diferente y a partir de ello nos expresamos de formas distintas. Ahora vamos a escuchar a Alejo con las dos mismas preguntas. Entonces, nada, vamos a oírlo. Hola, mi nombre es Alejandro Navarro. Considero que ser mujer es un concepto que va claramente de primero pues desde lo biológico hasta pues hasta lo social. Pausa. Hasta ahora todos nuestros invitados han retomado un poco el aspecto biológico, pero reconocen la existencia del aspecto social. Y eso me parece relevante porque ya lo he dicho muchas veces, pero siento que lo que suele pasar en generaciones distintas a la nuestra, algunas generaciones pasadas, es que se reducen mucho como a lo empírico, a lo científico y no van más allá. Y no necesariamente la ciencia sea la respuesta de todo, porque estos dos autores que hemos retomado en este episodio y el anterior nos han dejado muy claro que la realidad es una construcción social. Tengamos en cuenta también que la ciencia no es neutral y que lo que se ha venido construyendo como ciencia también lo han hecho hombres. Ser mujer es algo que básicamente es la unión de todos estos factores, obviando pues las cosas biológicas. Considero que el hecho de ser mujer también implica un constructo social que va desde pues, la ya conocida feminidad hasta el hecho del reconocimiento propio como mujer, de, bueno, de ciertos factores y demás que pues ya son bien conocidos. Bueno, este invitado es muy concreto, conciso, a lo que va. Creo entender, si no estoy mal, que todos nuestros invitados han dicho que no solo se es mujer biológicamente, sino que también influye, bueno, el aspecto social, pero además el interpretarse a sí misma como una mujer. Entonces, pues nada, considero que ser mujer es un acto de reconocimiento en función pues de la unión de varios factores, ¿no? Que pueden ir únicamente desde lo social, desde lo construido a nivel propio y de lo vivido, obviamente de lo experimentado a nivel pues empírico, a nivel personal, como de también pues la presencia de algunos factores biológicos y también psicológicos. Con esto podríamos decir entonces que hay un punto de unión, una dialéctica entre lo biológico y lo social, y lo repito mucho porque precisamente a lo largo de ambos episodios, este y el anterior, esto siempre se menciona, como que el abordar esta temática siempre implica un abordaje principalmente desde lo biológico, pero en todas estas opiniones se termina abordando el orden social y cultural
que también implica una resignificación en lo que es ser mujer. Y respecto a tener mayores oportunidades por ser hombre, personalmente nunca lo he vivido. Creo que no he tenido más oportunidades por ser hombre, pero tampoco he tenido menos. Es decir, en algunos trabajos y demás he visto como a compañeras mujeres se les rechaza por su aspecto físico, por X o Y factor físico, que a un hombre no le exigen, como en mi caso. Entonces creo que a veces no radica en el hecho de tener más oportunidades, sino de no tener menos, como le pasa a muchas mujeres, que ni tienen más, pero sí precisamente les quitan y tienen menos oportunidades. Entonces, mm, y considero que esto es lo más grave, que a veces no es que se den más oportunidades, sino que se le den las mismas oportunidades a ambos géneros, indiscutiblemente pues de sus, no sé, cualidades físicas o demás. Que exista una meritocracia independientemente del género o de la función de rol de cada uno. Y bueno, retomo un poco lo que les venía diciendo, que acá nunca se ha tratado de animar una lucha entre hombres y mujeres y quién es mejor y quién puede lograr más cosas o sí, porque muchas veces piensan que estas discusiones se orientan hacia odiar a los hombres y para nada es así. Pero indiscutiblemente hay diferencias entre hombres y mujeres y en cómo vivimos la realidad las mujeres, ya sea por el orden cultural, social o bueno, todas estas cosas que hemos venido abordando en los diferentes episodios del podcast. Pero sí me parece valioso lo que él menciona. Nos dice, no tengo una situación para mencionar ahorita, pero que se ha dado cuenta de las diferencias en cuanto a las exigencias dentro de un trabajo. Y que para las mujeres, otro tema interesante aquí es que volvemos a retomar el cuerpo y es que se les exigen como unas cualidades físicas que a los hombres no. Ya para concluir esta sección en la que se abordaron las opiniones de los invitados, me pareció muy interesante la forma de verlo, de ver la situación de Alejandro, porque decía, no es que yo tenga más oportunidades por ser hombre, pero las mujeres sí tienen menos. O sea, idealmente, y es por lo que estamos creando estos espacios de conversación, deberíamos tener las mismas oportunidades y condiciones. Finalmente, me agradó mucho este método de traer a nuevas personas, a nuevas perspectivas al podcast y pudimos denotar cómo las diferencias en las percepciones entre hombres y mujeres evidencian precisamente la complejidad de la construcción social de la realidad y la influencia que ésta tiene en nuestras creencias y actitudes. No crean que esto ya se acabó. No sé si recuerdan que en el episodio pasado les comenté sobre una película que ojalá se pudieran ver. Se llama Un varón y les quiero leer la sinopsis. Carlos vive en un hogar para jóvenes en el centro de Bogotá, una especie de refugio donde se mitiga la dureza y los sinsabores de la vida. Él anhela pasar la Navidad junto a su madre y hermana. Al salir del internado, se confronta con el rigor de las calles de su barrio, donde impera la ley del más fuerte, del más macho. Él deberá elegir entre seguir estos códigos de masculinidad o confiar en su naturaleza profunda. Un varón es un retrato poderoso e intenso, una exploración sensible y sutil de la masculinidad latinoamericana en las calles de Bogotá. Es una película muy interesante porque aborda no solo la masculinidad, sino cómo es esta en la vida en la calle. Es la historia de Carlos, el protagonista, quien se la pasa entre la calle y un internado, como de rehabilitación podría decirse. Tiene una hermana y una mamá. Y por algunas circunstancias se tienen que separar. La hermana trabaja como trabajadora sexual. Y la película es muy fuerte en ciertos aspectos porque él debe empezar a abastecerse o a sobrevivir con negocios ilícitos. Y quien lo aborda para incluirlo en este nuevo mundo es alguien que ya obviamente pertenece a la calle y sabe de estos negocios y todo el asunto, pero durante toda la película se aborda precisamente cómo se espera que sea la masculinidad en entornos hostiles, como son las calles de Bogotá. Y aquí la discusión empieza desde su apariencia, porque
denota una apariencia muy vulnerable, se podría decir casi andrógina, y con esta debe enfrentarse igualmente a las exigencias de un ambiente de hombres con unas características muy determinadas que él no tiene. Entonces esta película nos muestra la presión social de ser un hombre, y es el hombre creado por la cultura colombiana, específicamente de las calles de Bogotá, y nos muestra la necesidad del protagonista de mimetizarse con un ambiente que le exige ciertas características. También vemos en la película cómo le exigen pararse duro, ser un hombrecito de verdad, mostrar agallas y tener estas características como ser grande, verse musculoso, tener cierto peso corporal, una imagen que denota que alguien tiene fuerza. Entonces, también se ve como Carlos, el protagonista, es un personaje que vemos conflictuado en este espacio hipermasculinizado. Además de que tiene otras problemáticas precisamente por la pobreza y, y situaciones difíciles como la separación y la ruptura familiar que presenta. Pero quería mencionar la película porque me parece pertinente para las discusiones que estamos desarrollando y para ampliar un poquito más esta visión y darnos cuenta de cómo estas exigencias no solo afectan a las mujeres, que es el tema principal del podcast, sino a partir de esas exigencias que se le imponen a las mujeres, cómo se crean las que se les imponen a los hombres y cómo se siguen transmitiendo. E incluso como vemos en la película, cómo estas son necesarias para la supervivencia. Y la pregunta que me deja al final la película, que vuelvo y lo repito, ojalá la pudieran ver, es: ¿vale más la masculinidad que la vida? Les dejo este interrogante para ampliar la conversación. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Y muchas gracias a los invitados que hicieron parte de este proceso tan bonito. Quiero invitarlos a que corran a verse la película Un varón.